Ya puedes iniciar, Cintia. Buenísimo, bárbaro, gracias. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Cintia Igelman, ahora en breve me voy a presentar. Quería aclarar que si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta durante esta presentación, puede hacerlo a través del chat, que yo voy a ir mirando y voy a ir contestando preguntas si es que las hay. Así que en principio esa va a ser la dinámica. Espero, bueno, que todos me estén viendo y escuchando bien. Eh, bueno, les cuento un poco sobre mí. Soy periodista y productora audiovisual especializada en moda y estilo de vida con más de 15 años de trayectoria en la cobertura de la industria. Actualmente me desempeño como corresponsal de Fashion United, que es un sitio web que se ocupa de temas sobre industria de moda. Y bueno, reporto sobre tendencias, negocios, eventos clave en América Latina y Europa, cubro Fashion Weeks, hago entrevistas muchas veces a CEOs o fundadores de marcas grandes, pequeñas, emergentes. Eh, y bueno, digamos que estoy como relacionada mucho con marcas tanto de Argentina como de América Latina. Y además, junto con Cristin Parceriza, que es la corresponsal de Fashion United en México, basada en México, hacemos un podcast más o menos una vez por mes sobre diferentes temas que en general están relacionados con nuestras coberturas para el medio. Además, bueno, brindo un poco de asesoramiento a marcas en general pequeñas, locales, en sus estrategias de comunicación. Y soy docente de la asignatura Producción de Modas 3 en la Universidad de Palermo, donde hablamos bastante sobre marketing de moda y comunicación de marca. Bueno, les cuento un poco los objetivos de este workshop. El principio es tener un acercamiento al periodismo de moda, donde hablamos un poco sobre la historia y la evolución. Obviamente que la historia es enorme, hay muchísimo para decir. Acá solamente vamos a hablar sobre algunos detalles y vamos a dar como un pantallazo por ahí de los inicios y por ahí ciertos momentos importantes y ciertos personajes importantes también en el desarrollo del periodismo de moda. Vamos a hablar sobre los principales formatos y herramientas para desarrollar contenido de forma profesional, porque el periodismo de moda además tiene como ciertas cuestiones muy particulares que por ahí se diferencian del resto de las ramas del periodismo. Bueno, vamos a revisar ciertas técnicas de redacción, de coberturas y entrevistas, cuáles son los formatos más comunes dentro del periodismo de moda, y además vamos a identificar nuevas tendencias en las formas de contar la moda, que hay bastante que está cambiando. En realidad, yo creo que el periodismo de moda es algo que desde sus inicios se ha ido desarrollando de una forma tal vez distinta al resto del periodismo y va como adaptándose a las nuevas tecnologías, un poco a lo que quiere el público. Hoy estamos con todo el tema de la inteligencia artificial, así que vamos a ver vamos a darle como una mirada general a todo esto. Sigo. Bien. Bueno, voy a poner un video un poquito que dura solo unos minutos para poder arrancar un poco sobre la historia del periodismo de moda. Lo vemos y después seguimos. Sé que todos al menos alguna vez en la vida hemos leído o tan siquiera ojeado una revista de moda. Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, Marie Claire, Variety son algunas de las más conocidas en la actualidad. Y es que la industria de la moda sin las revistas tendría un gran vacío, porque estos pequeños libros llenos de fotografías llamativas y títulos rimbombantes son la prueba de la evolución y la documentación de las tendencias que han llegado y se han ido para luego volver reinventadas. Son el punto de partida de grandes carreras profesionales y no solo estoy hablando de las modelos, son unos álbumes de fotos de sucesos ajenos que a veces pueden transmitir e inspirar más de lo que te imaginas. Cuando escuchamos acerca de estas revistas de moda y todo lo que las compone, pensamos que es algo relativamente reciente, algo que no supera los 60 u 80 años. Pero te equivocas, porque las revistas tienen siglos y siglos de historia y trayectoria que las han convertido en lo que son hoy en día. Esto es Storytime Fashion Edition y prepárate para una ligera clase de historia porque hoy te contaré cómo se crearon las revistas de moda. Comenzamos.
Para comenzar a entrar en contexto tenemos que viajar hasta el final de los años 1600, en concreto 1693, cuando en Inglaterra aparece algo llamado Ladies' Mercury, que se trataba de un ligero folleto con ilustraciones de cómo la mujer se debía vestir y peinar para la época, siguiendo las tendencias dictadas por la realeza, algo que de inmediato llamó la atención de las mujeres de ese entonces. Con el pasar de los años llegamos al siglo XVIII, donde en Francia nace Journal des Femmes en 1759, para ser más específico, una especie de periódico folleto dirigido también a la mujer de la sociedad media y alta, que al igual que Ladies' Mercury dictaba las tendencias de esta época. Mientras los años iban pasando, se fueron creando más revistas en Francia e Inglaterra, como las que te mencioné antes, ya que estas publicaciones fueron tomando fuerza y sumando más adeptas que esperaban pacientemente a la siguiente edición, ya que a estas publicaciones se les comenzó a llamar los manuales del buen gusto, cuyo contenido era completamente respetado y tenido en cuenta. Para el siglo XIX, la popularidad de estas publicaciones aumenta y cobra mayor protagonismo en América del Norte, lugar donde tienen nacimiento dos de las publicaciones de moda más importantes y respetadas en la historia y a nivel mundial. Estoy hablando de la favorita de esta casa, Harper's Bazaar, que fue creada en 1867, y Vogue, la Biblia de la moda, en 1892, revistas que se encargarían de dominar las publicaciones mundiales más adelante. Pero de estas dos revistas y su historia hablaremos con total profundidad en unos videos más adelante, así que no te lo pierdas. Continuando con la historia, no es hasta los comienzos del siglo XX que las revistas evolucionan a como las conocemos hoy en día, pasando de ser simples publicaciones de pocas páginas a algo con mucho más contenido y mucho más estructurado, impresas en un papel de mejor calidad y dejando de ser contenido semanal, pasando a quincenal y posteriormente quedándose en mensual. Durante la primera década del siglo XX, las portadas y la mayor parte del contenido seguían siendo ilustrados, con textos ligeros e ideas simples, siempre manteniendo los temas de estilo y las tendencias. Ya que hablamos de la primera década del siglo XX, es cuando nace en 1913 Vanity Fair. Para ser más concreta, es en 1920 cuando las revistas de moda comienzan a incluir el tema del maquillaje y los productos de belleza del momento en sus publicaciones, tema que obviamente emocionó a las mujeres e hizo que las revistas ganaran mayor popularidad y respeto del que ya tenían. Y si hablamos de historia, es inevitable que toquemos el tema de la Primera Guerra Mundial, ya que fue aquí cuando las revistas, y no solo de moda, comenzaron a ganar más importancia, ya que también eran consideradas como medios informativos, aunque en el caso de las revistas de moda, estas se mantenían ajenas a los temas de la guerra en puntos totalmente neutrales. Y tras la Segunda Guerra Mundial, las revistas de moda comenzaron a ampliar su contenido, añadiendo temas como patrones de costura, estilos de vida, consejos de salud y belleza y más artículos de tema de interés para la mujer de la época. En 1937 aparece Marie Claire, revista que muchos acusan de ser la Vogue de la clase baja o la revista de los pobres, aunque no es así. Marie Claire, aquí te queremos. Y en 1945 nace Elle, revista que tiene como filosofía mostrar una mujer libre y moderna, idea que se mantiene hasta las publicaciones de hoy en día. Cuando el siglo XX comienza a llegar a la mitad, las revistas de moda pasan por un importante punto de inflexión en su desarrollo, y es que dejan totalmente de lado las ilustraciones para darle paso a las fotografías, algo que era completamente revolucionario y adelantado a su tiempo. Y así es como fotógrafos y artistas profesionales de la talla de Newton, Penn y Avedon transforman la visión de las revistas de moda en lo que conocemos hoy en día. A finales del siglo XX, las revistas de moda atraviesan otro importante punto en su historia, y es la llegada de nada más y nada menos que Anna Wintour a la revista Vogue como editora principal, ya que la visión de Anna consiste y consistirá en darle todo el protagonismo a la moda, mezclar las modelos desconocidas con grandes estrellas del momento en las publicaciones, hacer que los fotógrafos, estilistas y maquilladores tengan la misma importancia que la persona que está en la portada, y darle un toque artístico e histórico a cada editorial presentada en la publicación de la revista. Y como esa fórmula le comenzó a funcionar a Vogue, era esperarse que las demás revistas comenzaran a tenerla en cuenta. Y si te estás preguntando si también vamos a dedicarle un video a Anna Wintour, estás en lo correcto, pero más adelante en personalidades. Volviendo al tema, así es como llegamos al siglo XXI, donde las revistas de moda han perdido un poco de importancia con la llegada de la tecnología, los portales y los blogs de moda, que cumplen la función de informar de las tendencias y los diseñadores del momento sin que el usuario tenga que gastar dinero directamente en adquirir esa información. Y aquí es donde viene mi frase favorita, porque todo se trata de reinventarse o morir, y todo indica que las revistas de moda no están para morir todavía, ya que en los últimos años todas las publicaciones de moda que conocemos han creado sus propios portales web, donde dan información a diario de lo que sucede en el mundo de la moda. También algunas revistas han lanzado su versión digital para dispositivos móviles, pero sin dejar a un lado las publicaciones impresas, conservando el estilo y la estética que sirven como referencia de lo que es hoy en día la moda, y que los más fieles se preocupan por adquirir mes a mes como si se tratara de un álbum coleccionable.
Aún no sabemos hasta qué punto las revistas de moda pongan en práctica eso de reinventarse o morir, pero como fan enamorada, espero que se mantengan por muchos años más y si la tecnología da tregua, espero que esos años se conviertan en siglos. Ahora, cuéntame cuál es tu revista de moda favorita, o si nunca has leído alguna, o cuéntame en los comentarios cuál crees que será el futuro de las revistas de moda. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Alejandra. Bueno, creo que acá pudimos ver no sé si se me escucha, sí, ¿no? Sí. Sí, pudimos ver un pantallazo y es genérico sobre, muy genérico sobre la historia. Paren que no puedo volver ahora. A ver, perdón, que tuve un tema con la presentación. A ver si podemos volver. Déjenme ver. Ahí estamos. Ahí vuelvo a compartir. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, este video, la idea era tener como una introducción a la historia del periodismo de moda, que también es bastante escueto, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho para decir, porque aunque no nos demos cuenta, hace como varios siglos que ya la moda se está haciendo un lugar en los medios de comunicación, sobre todo porque la moda es una forma de comunicación. Y obviamente que estaba y sigue estando y estará influenciada por el contexto histórico, social, político, siempre va a tener que ver con eso también. Así que, bueno, como puntos clave yo señalé en el siglo XVIII el Cabinet de Mode, que nace en 1785 en Francia, que era una de las primeras publicaciones, que era como una especie de folletín, hablando sobre temas del vestir de esa época. Acá hay una imagen en la presentación que encontré, que me parecía como muy interesante. En el siglo XIX se empiezan a popularizar las ilustraciones de moda en revistas como Godey's Ladies Book de Estados Unidos y la Belle Assemblée de Reino Unido. En la segunda revolución industrial, que se da en el periodo entre 1870 y 1914, se impulsa mucho la producción de ropa y la demanda de información sobre las tendencias. Entonces ahí también empieza a aparecer el tema de la publicación de temas que tuvieran que ver con la moda. Sigo. En el siglo XX surgen las revistas icónicas que todos conocemos hoy, como son Vogue en 1892. Acá tengo una tapa, se puede ver la foto en la imagen. Harper's Bazaar en 1867 y él en 1945, que empiezan a definir ciertos estándares y también lo que tiene que ver con el contrato de lectura con el consumidor, con el público, ¿no? Ya se sabe, hay como ciertos esquemas en esas publicaciones que la gente espera ver, que tiene que ver con las ilustraciones o las fotografías de moda, y qué es lo que se cuenta y qué es lo que el público quiere saber. También empiezan a aparecer los críticos y editores influyentes, como son Diana Brilland, Anna Wintour, André Leontali, entre otros, que son los que moldean toda esta cultura de la moda y de la prensa de moda. Y además, ya también en el siglo XX, es que empieza a tener auge el tema de la fotografía y los desfiles, ¿no? La cobertura de desfiles, contarle al público de qué van los desfiles, porque hay una cuestión que también tiene que ver con eso, con la presentación de colecciones, que es muy ya que es como bastante reciente el tema de los desfiles y la llegada de esas imágenes al público en general. Porque en un comienzo los desfiles era para un público súper selecto, que también tenía que ver
con una cuestión profesional y comercial o solamente para la prensa y no para cualquiera. Esta sería como la etapa de consolidación e impacto global de la prensa especializada en moda. Y acá, bueno, como les decía antes, están las tapas de Vogue, una es de 1892, la de la izquierda, y 1909 la de la derecha, la de colores de 1909. Bueno, y después llegamos a una era digital y con nuevos horizontes, que es un poco lo que estamos viviendo hoy en día ya desde hace más de 20 años, que ya con el 2000, con el nuevo milenio, el nuevo siglo, empiezan a aparecer los blogs con las redes sociales y las plataformas digitales que democratizan la crítica y la cobertura de moda, que es un poco a lo que hacía referencia yo recién, ¿no? Esto de ahora prácticamente todos podemos ver el desfile de la marca que sea de lujo o no sea de lujo, sea internacional, local, todos tenemos acceso a verlo, tal vez no presencialmente, pero todos nos llegan fotos por las redes sociales, podemos verlo por streaming, podemos verlo en YouTube, podemos verlo en donde sea, todos tenemos acceso y no hace falta ni comprar una revista, ni siquiera, en la mayoría de los casos, ni siquiera pagar por tener acceso para verlo. Aparecen también la figura de los influencers y creadores de contenido, que son los que amplían mucho la conversación con respecto a lo que se difunde del mundo de la moda. Y también acá aparecen los desafíos para los modelos tradicionales de periodismo de moda, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y las perspectivas actuales, digo, como 20 y pico años después de todo este desarrollo, yo creo que tiene que ver mucho con la diversidad y la inclusión de contar toda esta parte de la moda, ¿no? Que por ahí siempre estaba relacionado con las top models, los fotógrafos, la alfombra roja, las estrellas de los desfiles, y acá ya viene otra cuestión que tiene que ver con la diversidad, la sostenibilidad, empezamos a hablar bastante de sostenibilidad en moda, y el activismo, que acá hay bastantes cuestiones sociales, de contexto político, que están involucrados también en el mundo de la moda. Hay activismo también, más allá de la ropa. Bueno, y yo me marqué 3 figuras fundamentales en el desarrollo de la prensa de moda. Voy a fijar si alguien me preguntó. 3 figuras fundamentales, que son Diana Vreeland, que es esta señora que está a la izquierda, Anna Wintour, que me imagino que todos deben conocer, y a la izquierda, Susie Menkes. Voy a hablar un poquito de cada una. La verdad es que hay muchas personalidades que marcaron y marcan hoy en día el desarrollo del periodismo de moda, pero estas 3 me parecen como 3 modelos o 3 ejemplos del desarrollo de la prensa de moda en sí. Diana Vreeland fue como una de las pioneras en el mundo de la moda. Fue editora de Harper's. Bueno, primero que nada, ella nace en París a principios del siglo XX. Bueno, sus padres con la Primera Guerra Mundial emigran a Estados Unidos. Era de una familia muy acomodada. Se casa en Estados Unidos, se casa en Nueva York. Y por temas laborales del marido se va a vivir a Londres, donde tiene una boutique de lencería que la vuelve como, le genera muchos contactos con gente de la alta sociedad londinense. Vuelve después de, bueno, de trabajar de esto y tener estos contactos, vuelve a Nueva York y parece que tenía una forma como muy particular y muy distinguida en su forma de vestir, por lo que la contactan de Harper's Bazaar, entre esos contactos que tenía, y le invitan a ser columnista de moda. Y así comienza su tarea en el mundo del periodismo de moda, dentro de la revista Harper's Bazaar. Está bastante tiempo ahí con su columna, para luego ir a Vogue, donde la llaman para ser editora.
entre 1963 y 1971. Ella es considerada como decía antes, una de las pioneras en el mundo del periodismo de moda, más que nada porque tiene como una forma muy particular de contar la moda, poco común en esa época. Y se la considera como una de las personas que descubrió a Richard Avedon, que era un fotógrafo, y a la actriz Lauren Bacall. Convirtió las revistas en espacios de fantasía, sofisticación, narrativa visual. Como que creó esa magia que tenían las revistas antes, que yo creo que eso se fue diluyendo con el tiempo, sobre todo por el tema de la desaparición de las revistas también, ¿no? Pero como medio de moda aspiracional, y que todas las mujeres querían tener esas revistas para ver qué es lo que traían, qué es lo que generaban, qué es lo que proponían, ¿no? Como había como un espacio de mucha fantasía. Así que esa yo la consideraría como una de las pioneras y de quien realmente marcó el rumbo en una época del mundo de la moda. Y acá viene Anna Wintour, que es alguien que ya conocemos, o por lo menos conocemos su figura, su aspecto con los lentes y el corte bob y su lugar en primera fila de los desfiles, especialmente de los de la Fashion Week de Nueva York. Bueno, ella es inglesa, no sé si sabían, es inglesa, y es directora de Vogue Estados Unidos desde 1988 hasta hoy. Muchas veces se habló de su ida o su apartamento de su función como editora, pero no, sigue siéndolo, e incluso tiene un puesto muy importante dentro de la editorial, que es Condé Nast, la editorial que edita la revista Vogue. Ella tuvo como otro rol, tal vez por un tema de modernidad, seguramente, al de Diana Vreeland, que en realidad tiene que ver más con incluir el tema de la moda como una cuestión cultural, como una cuestión económica, y por ahí no tan fantasiosa y aspiracional. Impulsó la portada de celebridades en lugar de solo modelos, eso es cierto, como esta cosa de ya la moda no es una cuestión de nicho pequeña, sino que se fue como incluyendo en ciertos ámbitos culturales, ciertos ámbitos sociales, esta cuestión de unir a la moda con ciertas figuras de Hollywood cada vez más, incluso ahora con ciertos influencers, ¿no? Ella es la figura central del evento benéfico Met Gala y símbolo de influencia global en la moda. Bueno, ella en realidad es una de las directoras de la Met Gala, porque es una de las personas que también dirige el Instituto del Traje del Museo Metropolitano, el área de moda del MET, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ella impulsó a nuevos diseñadores y les dio visibilidad como fenómeno cultural, que es lo que decía antes. Y obviamente consolidó el poder de la portada de Vogue. De hecho, todavía hay algunas cuestiones, pero creo que hasta hace 1 o 2 décadas la portada de Vogue era palabras mayores. Sigo. Y llegamos a Susie Menkes, que no sé si la conocen o no. Es una figura absolutamente diferente en algunos aspectos de las otras 2 editoras de las que les vengo hablando. En principio, bueno, ella es inglesa, es una periodista de moda internacional. Tuvo un papel muy importante en el Herald Tribune y después en Vogue International. Vogue International en realidad es un sitio online que se traduce, si no me equivoco, a más de 20 idiomas, y ella tiene como una visión de la moda un poco distinta, como les decía recién. Ella siempre habla de la moda como de la moda por ahí más llana,
o más, sí, más llana, diría yo, y se refiere a eso como el circo, como eso no le importa. Tiene como un análisis, hace como unos análisis muy agudos, tiene un estilo muy directo, hace un enfoque siempre histórico y cultural en sus columnas. De hecho, ya no está tampoco en Vogue International, estuvo, pero durante muchos años y no está. Y es es una personalidad muy reconocida, sobre todo en las semanas de moda europeas. Tiene como una independencia de criterio muy importante, yo creo, si no es la única, es una de las pocas, donde realmente es muy directa y como muy lanzada, ¿no? Frente a lo que dice. Y tiene como una mirada muy lejana a lo superficial. Le interesa la moda como industria y habla mucho desde ese lugar, desde un lugar por ahí un poco más serio, más allá de que su aspecto tal vez no sea tan serio, porque se la conoce mucho por su peinado, que tiene como una especie de jopo al que llaman pompadour, en honor a Madame Pompadour. Si buscan fotos van a ver que acá se le ve, pero hay un montón que tiene como esa cosa en el flequillo para arriba. Y bueno, es un personaje como muy interesante porque es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en Latinoamérica. Sigo. Bueno, vamos a hablar de los básicos. ¿Qué hace un periodista de moda? Después de que dejamos a estas tres personalidades fuertes e importantes, vamos a hablar de esto. Una periodista de moda informa sobre tendencias, diseñadores, colecciones y cultura de la moda. Obviamente que el periodista no es quien va a buscar tendencias por lo general, pero sí es quien va a tener contacto con los pronosticadores de tendencias, que va a leer informes de tendencias, le van a llegar, o va a ir a reuniones donde se hagan presentaciones de tendencias. Ustedes saben que organismos como, por ejemplo, Trendwatching o WGCN, que son empresas pronosticadoras de tendencias, existen muchas más, Fashion Snoops también, hacen muchas veces pronósticos de tendencias para marcas que las contratan para ver por dónde van a ir sus colecciones cada temporada. Y muchas veces a esas presentaciones también va prensa invitada para poder informarse sobre, bueno, qué podemos esperar de la próxima temporada, qué podemos esperar de los próximos desfiles. Estas pronosticadoras de tendencias también hablan de tendencias no solo en la moda, no solo por ahí de street style o de paleta de colores, sino también de tendencias que tienen que ver con consumo, con gastronomía, con tiempo libre, con decoración, con un montón de aspectos. Todo eso después muchas veces se ve reflejado en la mayoría de las colecciones, porque todo tiene que ver con un ámbito social, cultural. Y los periodistas siempre buscan estar informados sobre eso para también poder interpretar el contexto en el que se desarrollan o se presentan las colecciones. A eso voy con analizar e interpretar las novedades de la industria. ¿Por qué X marca lanzó esta propuesta que por ahí es tan distinta a la de la temporada anterior? Y muchas veces tiene que ver con ciertas cuestiones que se vieron en este pronóstico de tendencias. Muchas veces puede tener que ver con cambios en la dirección creativa de la marca, con cambios en el tipo de público a la que la marca quiere llegar. Puede tener que ver con una multiplicidad de cosas. El periodista también conecta la moda con la sociedad, la política, la economía y la cultura, que es un poco lo que les decía recién, y transforma la pasarela y la calle en historias que informan e inspiran. Muchos periodistas también, por lo menos en mi caso particular, a mí también me gusta contar un poco historias que estén relacionadas con la moda, pero que no sea solamente describir una colección o una tendencia. Bueno, ¿cuál es la historia de este diseñador? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué empezó haciendo una cosa y ahora está haciendo esta otra cosa? ¿Por qué esta marca cambió el rumbo? ¿Por qué buscó reposicionarse? ¿Qué tipo de consumidor es el que consume esta marca? ¿Qué tipo de público consume esta marca? ¿Por qué esta marca está haciendo esto para este tipo de público? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Entonces, a veces es pensar un poco, ¿no? ¿Qué cosas vemos en la calle
de moda y qué es lo que reflejan. Entonces es por ahí, a veces es analizar un poco, tener el ojo un poco, una mirada por ahí como un poco más aguda para poder entender e interpretar qué es lo que está pasando con respecto a la moda, solamente en la calle, en las vidrieras, no solamente es hablar con diseñadores o ir a ver un desfile. Las funciones principales son coberturas de eventos, como decía recién, desfiles, lanzamientos, ferias, street style. Entrevistas a diseñadores, modelos y expertos, análisis de colecciones y tendencias, contexto histórico, social y estético, también lo mencionaba antes, crítica y opinión, separar lo interesante de lo pasajero, creación de contenido para medios impresos, digitales y audiovisuales. Hoy los periodistas ya en general no trabajamos solamente para un solo tipo de plataforma. Por ejemplo, muchos de los periodistas que tal vez escribimos, también vamos a un evento, a un desfile y grabamos el desfile y lo subimos a nuestras redes o a las redes del medio para el que trabajamos. O sea, hay como también una reversión de la figura del periodista. Ya no nos cerramos solamente a un tipo de trabajo. Algo que también antes pasaba mucho en las redacciones y que también tiene que ver con cambios es que antes el periodista escribía, ahora voy a hablar un poco también del lugar del editor, pero antes el periodista escribía, lo veía con el editor y venía un editor de fotografía y es el que decidía qué fotos se ponían. Ahora muchas veces nosotros mismos somos los que vamos, hacemos una entrevista, sacamos las fotos, elegimos qué fotos nos parecen las más adecuadas para el tipo de artículo que estamos, sobre el que estamos trabajando. Por ahí lo discutimos con un editor o no. Todo depende del medio. Como que hay ciertas líneas que se han cruzado en ese sentido. Ya todos hacemos un poco de todo. Hay como ciertas cuestiones en la profesión que han cambiado y hemos aprendido a hacer. Algunos lo hacemos mejor, otros lo hacemos peor, pero hay como un montón de tareas y ya no todo se circunscribe a una sola cosa. Sigo. Habilidades clave del periodista de moda, curiosidad e investigación constante. Eso es fundamental. Si alguien de acá es o quiere ser periodista de moda, igual creo que eso vale para todo quien quiera ser periodista del tema que sea. Curiosidad e investigación constante, no esperar que nos llegue una noticia o que nos llegue una invitación para un desfile e ir y cubrirlo. Bueno, entonces voy a ir a un desfile, entender de quién es el diseñador, cuál es su historia, averiguar qué es lo que va a presentar, conocer un poco el background. Voy a hacer una entrevista con un CEO de una marca, bueno, ¿cómo fue su recorrido para llegar a ser CEO? ¿Desde hace cuántos años está en la marca? Ir preparados, tener curiosidad por saber y tener idea de qué es lo que le voy a preguntar, no sentarme frente a él y ver lo que surge. No es la forma. Bueno, conocimiento de historia de la moda y cultura visual. Obviamente, un poco también lo que decía antes, pero saber un poco sobre lo que estoy hablando, tener idea en el marco, en cuál es el marco social y cultural en el que se está desarrollando esta marca. No es lo mismo entrevistar a una marca emergente latinoamericana que a una marca internacional europea. Hay como un montón de cuestiones a tener en cuenta. Obviamente también tener sensibilidad y estética y sentido crítico, adaptabilidad a plataformas, que es un poco lo que les decía recién, trabajamos para revistas, webs, redes sociales, podcasts. Hoy en día está como todo bastante mezclado en ese sentido. Y capacidad de narrar la moda como fenómeno cultural y social. El periodista de moda hoy. Bueno, hoy uno de los temas más desafiantes que surgió en los últimos años es el tema de la competencia entre influencers, digamos, entre periodistas y creadores de contenido e influencers.
que es algo de lo que ahora enseguida voy a hablar. Después, la necesidad de independencia ética frente a la publicidad y el marketing, que cada vez tiene más peso por necesidades económicas obvias. Entonces hay algunos medios que necesitan de la publicidad y de ciertas acciones de marketing que tienen que estar incluidas en esos medios. Entonces, bueno, ¿cómo nos manejamos con eso? ¿Cómo hacemos para mantener la independencia si esa marca está poniendo dinero para la subsistencia del medio en el que yo trabajo? Hay como ciertos cuestionamientos éticos con eso, pero si no, los medios no se mantienen. Entonces, hay que ver cómo manejar eso. También está la cuestión de la visión global. Hay temas que también lo mencioné al principio: sostenibilidad, diversidad, inclusión y responsabilidad social. Son 4 de los temas más importantes sobre los que hoy gira la industria de la moda. Y bueno, y el periodista hoy tiene como un lugar clave para educar, que en realidad educar es hasta ahí. Yo creo que es más informar, inspirar y dar sentido a la moda. En realidad tiene que ver con la interpretación de la moda, con ser un intermediario entre los creadores de moda y el público, para interpretar y entender qué es lo que pasa en esa industria. Bueno, recién mencionaba el tema del rol del editor de moda. El editor antiguamente, hasta hace unos 10, 20 años, todavía esto sigue existiendo en algunas redacciones, pero no es lo habitual, pero sigue estando. El editor trabajaba un periodista junto con un editor. El rol del editor tenía que ver con definir la línea editorial, asegurar coherencia con la identidad del medio, supervisar y guiar, corregir estilo, tono y estructura de los textos, coordinar equipos, planificar publicaciones y gestionar tiempos de entrega, innovar y proponer, buscar ángulos originales y nuevas formas de contar historias. El editor, que hoy, repito, muchas veces, en muchos casos, sigue existiendo, es quien, junto con el periodista, terminan de definir qué tipo de cobertura se va a hacer, qué ángulo se le va a dar, desde qué lugar se va a hacer, tal vez para hacerlo más innovador, para marcar una diferencia con respecto a lo que pueda cubrir la competencia, porque ustedes saben, hay un desfile y hay, no sé, 30 medios cubriéndolos, y muchos de ellos son competencia entre sí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para contar algo que sea diferente a lo que está contando el medio de al lado, y que llame la atención del público, le impacte al público y el público lo quiera leer o lo quiera ver en video o se haga la cobertura que se haga? Eso por un lado. Y también el editor después va a ser quien va a darle como el ok final a ese artículo. Si hay que corregir algo en el estilo, si hay que cambiar el tono, si hay que cambiarle la estructura, si hay que hacerlo más largo, más corto. Hay como un montón de detalles y ajustes que el editor va a ser el que le termine de dar de poner el moño, como quien dice. Me parece que me falta, acá, ahora después vuelvo. Bueno, y acá tengo unos videitos sobre la diferencia entre periodistas e influencers, que los vamos a ver y ahora los voy a comentar. Este video no tiene muy buena calidad porque es de hace unos años, pero creo que se ve bastante bien. Buen día. Tengo 2 shows por delante. Va a ser un día largo, pero muy divertido. La tormenta afuera sigue. Miren lo que es esto. Ahora me estoy yendo al desfile de Lacoste, que ahora les muestro todo. Me está llevando mi queridísimo Vianney, mi driver asignado para esta semana.
Bueno, yo estoy acá en el desfile de Lacoste, estoy sentada, esperando que empiece, así que quédense y regálenme absolutamente todo. Entre shows y show me tengo que tomar algo calentito porque es muy temprano, así que un latte y el show. Say hi. Y acá estoy. El show de Jeremy Scott va a empezar en un ratito y les voy a mostrar absolutamente todo. We wanna run and never hurt you. Understand just how I am. Might be too much for you. Either way, I'm telling you. Treat me like how I treat me like fire. A fire. Into the pain. Into the pain. And I got high. Treat me like, honey, treat me like fire. Bueno, acá estoy lista para irme a una fiesta con Kendall Jenner, Jeremy Scott. Así que estoy lista. Ahora les muestro todo. I never was in love. You know that you were never good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. Bueno, tengo el make-up listo, los looks listos. Yo tengo todo preparado. Re contenta, así que ya les voy a mostrar un poquito de todo. Hola Viani, saluda. Bueno, acá estoy con Sofa Álvarez, que ahí pueden ver su Instagram. Aquí estamos empezando el shooting, así que ya les voy a mostrar absolutamente todo. Casi nos pisan literal. Backstage. Recién acabo de terminar las fotos, estoy frisada. Estoy en Whole Foods con Fátima. Bueno, para mí Fashion Week terminó. Ahora es tiempo de disfrutar. Bueno, ahora otra vez no me puedo ir de acá. A ver. Ahí estamos. A ver. Ahí estamos. Bueno, este video siempre me gusta mostrarlo porque creo que refleja en un 100% la labor del influencer, donde en principio todo gira sobre sí mismo, o sobre sí misma en este caso. Hay como mucha presencia de marca, donde no sabemos, o sea,
mucha presencia de marca donde no sabemos hasta dónde es publicidad, en algunos casos, en algunos otros casos canje, en algunos casos nada, simplemente mostrar cierto nivel aspiracional. Pero bueno, acá no hay noticias, sino que el protagonismo lo tiene la influencer. Y para comparar esto, quería mostrar el siguiente video que tiene que ver más con una nota periodística, y acá podemos ver un poco más las diferencias, ¿no? Los detalles entre uno y otro. Diseñadores nacionales e internacionales han adelantado las tendencias para la primavera-verano de 2025 en las 4 intensas jornadas de la Mercedes-Benz Fashion Week, que ha convertido Madrid en capital de la moda. Ágata Ruiz de la Prada inauguró este escaparate y volvió a sorprender. A esta siguieron propuestas diferentes que iban desde la sencillez de Ángeles Lesser a la explosión de color de Aníbal Laguna, pasando por los tejidos tecnológicos de Pusto Barcelona y debuts deslumbrantes como el de Jolan Cris, con una colección de lujo bohemio. Sobre la pasarela también rostros conocidos como el de la mítica modelo Esther Cañadas, que abrió y cerró el desfile de Lola Casademunt, o la actriz e influencer Paula Echevarría, que presentó la colección ochentera de su amigo americano Michael Costello, que ha vestido, entre otras, a Lady Gaga, Beyoncé o Jennifer López. Este año L'Oréal ha concedido el premio a la mejor colección ex aequo a Pedro del Hierro por primera vez e Isabel Sanchis, que ya se alzó con él en febrero de 2023, mientras que el galardón a la mejor modelo fue para Pino Montes de Oca. Los nuevos talentos tomaron la pasarela el domingo con arriesgadas propuestas como la moda regenerativa de H05. Bueno, esta es una nota de la agencia de noticias española EFE, donde obviamente la noticia está en lo que se presentó en el Fashion Week de Madrid, donde se habla de diseñadores puntuales, pasarelas puntuales. De la periodista no sabemos absolutamente nada, solamente es la voz en off y todo está relatado en tercera persona. Hay como una diferencia bastante marcada entre la presencia de la periodista en este caso y de la influencer en el video anterior. Quiero volver a algún cuadro comparativo que era interesante para comentar sobre la labor de una y de otra. La función principal de un periodista de moda tiene que ver con investigar, analizar y narrar historias de moda, influencer de moda, crear contenido visual e inspiracional en redes. El formato de contenido, en cuanto al trabajo del periodista de moda, tiene que ver con la redacción de artículos, crónicas, entrevistas y análisis. Influencer de moda tiene que ver con fotos, videos, armar reels, blogs y presencia en redes sociales. El tono y la voz del periodista de moda es más bien crítico, informativo y con contexto, y el influencer de moda cercano, personal y aspiracional. Hay que ver por dónde y según cada perfil de influencer, ¿no? En cuanto a la audiencia de uno y de otro, por el lado de los periodistas de moda, su público son los lectores de medios especializados o generalistas. También, más allá de lectores, puede ser audiencias televisivas, personas que escuchan podcast, radio, etc. Y en cuanto a los consumidores de los influencers, son los seguidores que están en las redes sociales. En cuanto a la responsabilidad editorial del periodista de moda, hay como toda una cuestión de ética periodística, verificación y profundidad, hay un tema de chequear información, entre el ABC del trabajo del periodista, sea de la temática que sea, tiene que ver con el chequeo con al menos 3 fuentes cuando aparece una noticia de último momento. O en el caso, por ejemplo, de las fuentes de un periodista de moda, supongamos que surge el rumor del cambio de la dirección creativa de una marca de lujo, podría ser Chanel, Yves Saint Laurent, Hermès, de esa magnitud, siempre se va a esperar el comunicado de la marca. Y si no, hay que hablar en potencial.
con respecto a la responsabilidad del influencer de moda y como una cosa de conexión directa con la audiencia. Nunca, por lo general, no hay un chequeo ni fuentes de información a las cuales ir a consultar, salvo excepciones, pero por lo general es algo como que se da bastante dinámicamente, naturalmente. En cuanto a la relación con las marcas, hay una necesidad de mantener una independencia con respecto al contenido editorial, por esto que también mencionaba antes, que hay muchas marcas que están involucradas con la publicidad de ciertos medios de comunicación. Entonces, bueno, está en la tarea del periodista el poder mantener esa independencia. Y por otro lado, el influencer trabaja con las marcas en colaboración, en patrocinios, canjes, se retroalimentan, digamos. El tema también ahí es que las marcas sepan elegir adecuadamente con qué influencers trabajar para que también a ellos les sea conveniente. Esto está como un poco por fuera del tema del periodismo de moda, pero hay como unas cuestiones que las marcas a veces no toman en cuenta los perfiles de los influencers y por ahí toman en cuenta la cantidad de seguidores para poder hacer alguna colaboración o trato con ese influencer porque cree que le va a convenir por los millones de seguidores que tiene y capaz que no da con el perfil del consumidor de esa marca. Es algo que pasa muy a menudo. Creo que las marcas recién están aprendiendo a trabajar adecuadamente con influencers. Y en cuanto al impacto en la industria, los periodistas están desde un lugar de análisis, profundidad cultural, poder interpretar qué es lo que pasa y poder transmitirlo. Los influencers impulsan tendencias y generan este deseo de compra, bien, cuando están bien utilizados, este deseo de compra. Voy a seguir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me la puede poner por el chat, ¿eh? Yo cada tanto voy mirando. Bueno, en cuanto a los formatos y plataformas que hoy conocemos, bueno, los periodistas pueden redactar artículos, reportajes, entrevistas, crónicas, análisis, que se publican en revistas, sitios web o blogs. Las coberturas de eventos propiamente dichos, Fashion Weeks, presentación de una nueva tienda, un nuevo local, las entrevistas a diseñadores, modelos, personajes del sector. También puede tener presencia en redes sociales y video, como antes les comentaba, que muchas veces los periodistas también tenemos presencia en redes sociales y eso no nos hace influencers, pero también es una forma es uno de los canales que hay hoy para poder transmitir información, el digital. Y podcast y newsletters. Las fuentes y recursos que tenemos los periodistas, bueno, son las revistas especializadas y los medios confiables, muchas veces también las agencias de noticias, como recién les mostré una nota de EFE, que es la agencia de noticias española. Bueno, existen muchas agencias de noticias, en Argentina queda alguna que otra, pero después en el mundo hay unas cuantas, que además de cubrir moda, cubren otras cosas, y también hay medios especializados donde los periodistas podemos sacar información. También están las redes sociales de marcas y diseñadores que publican muchas veces sus propias noticias, entonces así también nos enteramos de algunas cosas que después buscamos profundizar. Hay eventos y ferias del sector. Con ferias no me refiero a la feria artesanal, sino me refiero a las ferias profesionales donde muchas veces hay presencia de marcas que venden insumos, maquinaria para la confección, que buscan hacer negocios dentro del sector, entonces también así nos enteramos, bueno, quiénes son los proveedores de cada marca, qué tipo de materiales usan materiales importados, usan materiales de acá. Hay en algunos países, sobre todo, bueno, del mundo, ¿no? Pero por ejemplo en Latinoamérica
tenemos ferias muy importantes en Colombia, con Colombia Tex, tenemos una feria importante en Perú que se llama Perú Moda, que son ferias especializadas para profesionales donde van compradores internacionales a buscar artículos que puedan ser de interés para su público. Desde materias primas, insumos, maquinarias, hasta producto terminado, que pueden ser prendas de cualquier tipo. Por ejemplo, en Perú Moda se comercializa mucho el producto terminado en alpaca o algodón pima, y que después grandes marcas europeas las comercializan en Europa. O protagonistas, bueno, y después otro de las fuentes o recursos son los protagonistas de primera mano. Directamente, muchas veces llama el diseñador o un periodista para anunciarle algo, eso puede pasar, o las mismas marcas o diseñadores pueden emitir comunicados de prensa que los periodistas recibimos, y nos enteramos así de alguna forma de primera mano porque está emitido por ellos mismos las noticias que tienen, que puede ser, como dije antes, la apertura de un local, la realización de un evento, de una acción, una colaboración entre marcas, un desfile, el cambio de un director creativo o hasta el cierre de una marca. Bueno, en cuanto a las técnicas de redacción en moda, en artículos de moda, hay ciertos elementos esenciales. Por lo pronto, titulares atractivos y claros, que en una época los titulares quedaban a cargo de los editores de moda. Ahora hay que ver cómo es la estructura de la redacción, así que eso puede variar. Después, entradas, primeros párrafos que enganchen al lector, que hagan que el lector quiera seguir leyendo. Esto sobre todo es importante en las noticias que se publican en los sitios web, por el tema de permanencia dentro de ese artículo y dentro del sitio, que eso es importante para las plataformas online. Bueno, el cuerpo del texto tiene que estar bien estructurado y tiene que tener un ritmo, por esto mismo que les digo, que hay que tener continuidad y generar el interés sobre, no sé por qué, me fui a esto, y tener interés sobre lo que se escribe. Hay algo en periodismo que aplica a todo, que es como un clásico del periodismo, ABC, que es escribir el primer párrafo respondiendo las 5 W en inglés, que es el what, why, where, when, que sería el qué, quién, cómo, dónde y por qué, en ese primer párrafo. Y después el resto de la nota de formato pirámide invertida, es decir, seguir escribiendo de lo más importante a lo menos importante, como para mantener el interés. Esto es algo que también está empezando a mutar, pero digamos que si uno quiere estar seguro de que está escribiendo una nota correctamente y sigue estos pasos, va a estar bien. Bueno, el uso de adjetivos creativos, evitando clichés innecesarios, y un cierre que llame a la reflexión o que genere inspiración o que haga que al lector algo le quede de todo esto, ¿no? Como un cierre desde un punto de vista tal vez creativo, reflexivo, que quede algo, que no sea una noticia al pasar, que también puede pasar, que muchas veces necesitamos tener cierta información presente, que el medio precisa que haya una información que esté, y a veces por el tema de la rapidez y de tener eso publicado, se escribe con esto que estoy diciendo, 5W de pirámide invertida y ya quedó. Pero cuando hacemos estas notas por ahí un poco más elaboradas, está bueno que el último párrafo llame a la reflexión, deje un pensamiento, haga que el lector se quede con algo de todo lo que pusimos, y que también se note que hubo un desarrollo, que hubo un trabajo previo a armar la nota, una investigación, que quien escribe sabe sobre lo que está escribiendo. En cuanto a coberturas y entrevistas, cuando un periodista va a hacer una cobertura, hay cuestiones muy importantes. La primera es investigar de antemano.
historia, diseñadores, agenda. Por ejemplo, si uno va a ir a un Fashion Week, bueno, uno tiene un cronograma, una agenda de qué es lo que va a cubrir, si va a cubrir el desfile, si va a tomar nota sobre lo que se vio en ese desfile, quién es el diseñador, ir sabiendo a qué diseñador voy a ir a ver y cuál es mínimamente su historia, de dónde viene, cuál es su estilo, para tener idea de qué es lo que voy a ver y qué es lo que me interesa cubrir de ahí, ¿no? Bueno, y de ahí poder tomar fotos, videos, notas en tiempo real, si voy a hacer posteos, qué es lo que voy a postear de ahí. Y después, cuando vuelvo a la computadora a escribir sobre ese desfile, por ejemplo, bueno, hacer una síntesis sobre lo que se vio en la pasarela, qué ángulo le voy a dar, si voy a hacer un análisis, va a ser solo una descripción. Hay como ciertas decisiones que hay que tomar. Si voy a entrevistar, desde ya tener, aunque sea un punteo de temas que me los escribí antes, o de preguntas que aunque después no las respete o no las sigue, porque tal vez la charla fue para otro lado, no importa, pero eso me va a dar cierta seguridad, cierto apoyo. Me voy a ver como más profesional y 100% eso va a dar mayor seguridad y voy a sentir que puedo seguir preguntando y repreguntando. Entonces, siempre recomiendo que cuando hagan una entrevista vayan con un punteo de preguntas o de temas a tocar, obviamente habiendo investigado a la persona con la que voy a ir a hablar. Bueno, y ahora hay nuevas tendencias en la industria que tienen que ver, que ya las mencioné antes y las voy a retomar acá, que tienen que ver con la sostenibilidad y la moda consciente, cómo cubren los medios estos temas y el rol de los periodistas. Hay mucho sobre esto, creo que también hay como un greenwashing del lado de la prensa también de moda, porque como esto es un tema que ahora está muy presente en la moda, todos tenemos que hablar de esto. Y la realidad es que hay muchas marcas de moda que se agarran de cualquier cosita para hablar de que son moda, que son marcas sostenibles y conscientes. Entonces hay que poder también hacer un trabajo de limpieza en ese caso y determinar bien qué es lo que yo como medio, qué es lo que voy a publicar de todo esto, porque si no hay como una cosa de como todos van para este lado, vamos todos para este lado, que a mí me parece bien ir por este lado, pero tomando cosas con seriedad, porque hoy en día ya todas las marcas son sostenibles cuando sabemos que la moda, digamos, en el 100% de los procesos hasta el momento no ha logrado ser sostenible. Sí, algunas marcas lo son más que otras, pero no digamos, en el 100% del eslabón de la cadena de producción. Por lo que entonces creo que hay que mirar con un poco de ojo crítico este aspecto de la sostenibilidad y la moda consciente y ver bien qué es lo que tomamos de estos temas. Por otro lado, hay como también bastante presencia de lo que tiene que ver a diversidad e inclusión, con nuevos rostros, nuevos cuerpos, nuevos estilos. Y eso está llevando a tener como un impacto importante desde el lado de la moda. Hoy en las pasarelas vemos top models, vemos cuerpos súper hegemónicos, pero también ya estamos viendo otros tipos de cuerpos, otros tipos de personas, de otras edades. Hay como un permiso para poder incorporar a personas que ya no se las ve como perchas, ¿no? No me acuerdo qué documental había visto hace un tiempo que hablaba de las modelos de los 90 y que alguien había dicho que sí, salvo las supermodelos, las otras eran perchas. Y hoy hay como otras cuestiones en juego, que tiene que ver ya con incluir otros tipos de personas con distintos aspectos. Y también las marcas, más allá de que acá en Argentina cuesta mucho por cuestiones, más que nada entiendo que comerciales y algunas sociales, pero también comerciales, hay cada vez de a poco una incorporación de marcas, por ejemplo, de talles grandes. Entonces, creo que es algo que se está dando muy lentamente, al menos en este país,
no así en otros, pero hay como algo incipiente que se empieza a ver. Pero creo que acá también hay como toda una cuestión comercial que lo detiene, que las marcas, digamos, más tradicionales no lo hacen, yo creo, más allá de que no lo quieran hacer por su cuestión social, creo que por ahí por una cuestión comercial que no lo están haciendo. Creo que es un poco y un poco. Y hay, bueno, y seguimos con el desarrollo de las tendencias digitales. Hay mucha presencia en TikToks y Reels y hay un storytelling breve y directo. Esto del storytelling es un tema fundamental hoy en día, sobre todo porque las marcas cada vez se ven en la necesidad de poder contar un cuento, su historia por detrás. La marca no es la marca sola, sino que tiene que estar sostenida por una historia, un contenido, algo que haga resonar al público para poder atraerlo, porque si no es una marca que está en algún lado, que puede tener un local o puede estar en redes, pero si eso no resuena desde algún lado con el público o no genera comunidad o no genera un feedback, deja de existir. Y llegamos al punto de la inteligencia artificial, que es un aliado o un desafío. Y creo que tiene un poco y un poco de ambas. La inteligencia artificial en el periodismo de moda, bueno, yo acá hice como un resumen. Por un lado, es un recurso que genera ayuda desde la automatización y la eficiencia. Por ejemplo, con herramientas para transcribir entrevistas y generar resúmenes rápidos. Algo que pasaba hasta hace bastante poco tiempo era, hacíamos entrevistas, grabábamos el audio y yo o cualquiera después las teníamos que escribir y las teníamos que por ahí desgrabar 1 hora, hora y media o más, a veces en algunos casos, de entrevista para después, recién ahí, armar un texto. Esto, hoy en día hay un montón de aplicaciones que han mejorado mucho, porque antes también existían aplicaciones, pero la desgrabación era un desastre, desgrababa cualquier cosa, y bueno, hoy en día no, han mejorado mucho, y eso hace que en 2 minutos tengamos una conversación de 1 hora y media o más desgrabada. Eso por un lado. Entonces, una vez que ya tenés todo el texto desgrabado, eso te permite poder armar el texto como lo hayas imaginado, o separar los párrafos, o lo que mejor te parezca, sin haber estado desgrabando durante probablemente más de 2 horas un texto para después armar toda la nota. Entonces eso agiliza mucho los procesos. Y también están estos algoritmos que hoy en día ayudan en la edición y la corrección del estilo, sobre todo en lo que tiene que ver en mantener cierto estilo para el medio en el que quiera publicar. Por otro lado, la inteligencia artificial sirve para análisis de tendencias en redes sociales o en pasarelas, por ejemplo, porque puede detectar ciertos patrones. Hay herramientas de análisis predictivo que sugiere temas y enfoques. Entonces, eso también ayuda a ver por dónde voy a ir, qué tipo de nota voy a hacer, sobre todo en momentos donde por ahí siempre hay temas para cubrir, pero hay veces que hay menos temas que en otras épocas. Por ejemplo, cuando estamos en épocas donde no hay semanas de moda, donde no hay ferias de moda, donde no hay eventos, donde no hay cambios de directores creativos, tenemos que buscar por dónde. Bueno, ¿de qué se está hablando ahora en redes? Entonces, eso a veces nos ayuda a encontrar el enfoque que queremos dar, a hablar con cierta personalidad sobre, no sé, nuevas formas de comercializar, nuevos tipos de tiendas, sobre infinitos temas. Y también la inteligencia artificial ha generado el nacimiento de estos nuevos contenidos visuales y creativos, solamente poniendo el prompt adecuado, nos generan las imágenes que queramos.
de los colores que necesitemos y con el formato que nos parezca adecuado. Y por otro lado también están estos asistentes virtuales que nos ayudan a desarrollar artículos o titulares. Por ejemplo, en Fashion United, una vez que tenemos el artículo escrito, tenemos una aplicación que es optativa, cada uno puede elegir si lo quiere usar o no, pero te tira, después de que le subís el artículo, te tira 10 posibles títulos para ese artículo y vos podés elegirlo o poner el tuyo, el que se te haya ocurrido. Pero te da 10 ideas de título cuando muchas veces es muy útil porque a veces uno está tan metido en el tema que cuesta encontrar un título que sea llamativo para el lector y que a uno no le parezca como muy repetitivo. A veces es difícil despegarse de eso, porque muchas veces el lector no sabe de todo el proceso que uno viene haciendo para generar esa nota. Entonces ya a veces es difícil, a veces sale muy fácil y a veces no. Y bueno, acá tenemos esta herramienta que nos permite elegir entre 10 posibles títulos, si es que lo necesitamos. Y hay otra herramienta que, por ejemplo, que también es parte de lo mismo, que nos ayuda a detectar cuáles serían los hashtags al publicar. Que también te lo sugiere. Si querés los usás, si no querés no los usás. Bueno, como decía, los beneficios y oportunidades de la inteligencia artificial son el ahorro de tiempo y recursos, el acceso a datos en tiempo real, la personalización del contenido, mayor alcance y segmentación de audiencias, inspiración para nuevas historias. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para analizar qué tendencias generaron más conversación durante las semanas de la moda de New York, París o Milán. Creo que bien usada la inteligencia artificial puede ser muy positiva. Solo me parece que tenemos que entender que nos puede ayudar en un montón de aspectos y no mal usarla, digamos. Y creo también que la inteligencia artificial sigue necesitando de la inteligencia humana, digamos. Sobre todo lo que tiene que ver con personalización del contenido, adecuación al medio en el que lo voy a publicar, el tema de las longitudes para los posteos. Hay como un montón de aspectos a tener en cuenta en ese sentido, que creo que bien usado es ideal. Bueno, desafíos éticos y de calidad que tienen que ver con este tema de la inteligencia artificial es la falta de verificación. La inteligencia artificial puede difundir información errónea si no se supervisa. Esto es fundamental. Esto es una de las cosas que me parece muy importante, sobre todo para los que trabajan como periodistas. También la pérdida de voz editorial, hay un riesgo de contenido demasiado genérico o carente de estilo propio. Por eso también recién me refería al tema de la inteligencia humana y el tema de la personalización del contenido. Siempre es importante mantener un estilo, tanto propio como editorial, y eso, por el momento al menos, para eso necesitamos personas. Y la privacidad de los datos. El uso de datos de usuarios y fuentes debe hacerse con ética. Es decir, antes cuando hablé de las fuentes y los recursos, nosotros, al ser periodistas, muchas veces citamos las fuentes, de dónde sacamos la información. Si hay una información que es off the record, que no podemos publicar la fuente, aclaramos que fue off the record, o solamente usamos esa información para guiar una investigación, pero nunca lo vamos a develar. Y a veces lo que pasa con la inteligencia artificial es que terminamos copiando de Google. Entonces, con eso también creo que hay que tener cuidado. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero el rol del periodista sigue siendo clave para verificar y contextualizar la información, aportar creatividad y visión crítica, mantener la voz editorial y la ética periodística. Esto es como una síntesis de lo que acabo de mencionar.
Así que yo recomiendo usarla porque creo que bien usada nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a agilizar y a dinamizar el trabajo y hacerlo mejor. Bueno, y acá tengo como un resumen un poco de los medios, de algunos, porque obviamente que no están todos, pero algunos de los medios que tenemos de moda hoy. Los medios tradicionales internacionales son Vogue, Elle, Harper's Bazaar, GQ, WWD y The Business of Fashion. WWD y The Business of Fashion son más bien profesionales, son en inglés. Los otros por ahí son para un público más amplio, pero estos últimos dos son tal vez para profesionales, que si a alguien le interesa mucho el mundo de la moda, se los recomiendo. Los medios tradicionales en español tenemos, bueno, Vogue España, Vogue Latinoamérica, Harper's Bazaar España, S Moda, que es la revista que edita el diario El País, Telva, Glamour España, Lo Oficial, que también tenemos Lo Oficial acá en Argentina, Marie Claire, que también tenemos acá en Argentina, en Latinoamérica, Para Ti, InStyle México y Estilo DF. Medios digitales, también tenemos varios, que son Fashion United, que es donde trabajo yo, High Snobiety, Sartorialist, Who What Wear, Fashionista, Fashion Network y Moda Es. Acá tenemos en inglés y en español. También tenemos podcasts interesantes de moda como Moda Circular de Laura Paso, Mentes de Moda, Entre Telas y Fashionología Podcast. Y en inglés tenemos The Business of Fashion Podcast, que es uno de los que había mencionado antes, pero este es en formato podcast, Dressed, Fashion No Filter y The Cutting Room Floor. Es un pantallazo de alguno de todos los medios de moda que tenemos hoy en día y que me parece interesante, si a alguien le gusta mucho este tema, poder un poco investigar y meterse a ver sobre qué están hablando. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Si alguien tiene preguntas, consultas, estoy disponible para lo que necesiten. Ahí dejé mi perfil de Instagram, si alguien me quiere decir algo también por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Nadie. Bueno. No sé si los chicos de la UP están por ahí. Sí, ya estoy acá. Ok, buenísimo. Me habla alguien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por anotarse. ¿Dónde te puedes especializar para periodismo de moda? Creo que en la UP hay, me parece, si no me equivoco. Y si no, hay que investigar un poco. Gracias a ustedes.